Bienvenido a la segunda parte de la resolución de una ecuación diferencial homogénea de primer orden escrita en forma diferencial. Un d de primer orden escrito en forma diferencial como vemos aquí es homogéneo si las funciones m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Lo que significa que m de tx, debe ser igual a t elevado a cierta potencia, multiplicado por la función original, y n de tx, también debe ser igual, t elevado a la misma potencia multiplicada por la función original n. Entonces, estos dos exponentes aquí deben ser iguales, para que m y n sean funciones homogéneas del mismo grado, y por lo tanto tendríamos una ecuación diferencial homogénea. Entonces, una vez que sabemos que es homogéneo, podemos resolver la ecuación diferencial realizando una sustitución, y tenemos dos opciones. Podemos dejar que y sea igual a x veces v, y por lo tanto, un diferencial y es igual a x de v más v de x, utilizando la diferenciación implícita en la regla del producto. O también podríamos permitir que x sea igual a y veces v y, por lo tanto, dx es igual a y más d. Para decidir qué sustitución hacer, se basa en si la función m o la función n es más simple. Si m es la función más simple, queremos realizar una sustitución de dx, y por lo tanto la sustitución x es igual a y veces v. Si la función n es más simple, queremos realizar una sustitución por d, y por lo tanto usaremos la sustitución y es igual a x veces v. Una vez que realice estas sustituciones, podemos resolver el d resultante usando la separación de variables y luego desde allí, podemos resolver el d original en términos de x e y. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Entonces, primero queremos poner la ecuación diferencial dada en la forma correcta o en esta forma aquí, y luego probaremos para asegurarnos de que la función m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, si restamos esta cantidad de ambos lados de la ecuación, tendríamos x menos 2 veces la cantidad de x más y d es igual a 0. Entonces, a partir de aquí, observe que la función m de x, y es igual a y la función n de x, y es igual a negativo 2 veces la cantidad de x más y. Ahora revisaremos para asegurarnos de que estos sean homogéneos del mismo grado, por lo que encontraremos m de tx, y n de tx. Entonces, para la función m, sustituimos t por y, entonces tenemos t veces y dado que y es la función original, podemos escribir esto como t veces m de x, y. Entonces esta es una función homogénea de grado 1. Y luego para n, tendríamos negativo 2 veces tx más t. Podemos factorizar la t, por lo que podemos escribir esto como t veces negativo 2 veces la cantidad de x más y. Observe dentro de los corchetes que tenemos la función n, por lo que puede escribir esto como t en las primeras veces n de x, y. Esta también es una función homogénea de grado 1 y, por lo tanto, nuestra ecuación diferencial aquí es homogénea. Lo que significa que podemos resolverlo usando la sustitución y luego la separación de variables. Pero si echamos un vistazo a esta ecuación diferencial, observemos que la función m, esta función aquí, ahora es más simple, lo que significa que cuando realizamos nuestra sustitución para dx, y por lo tanto, ahora vamos a utilizar una sustitución x igual y veces v, y dx es igual a, y por dv más v por d. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, de nuevo desde aquí, estamos dejando x igual y veces v. Y por lo tanto dx es igual a, y veces dv más v veces d. Plus v times dy. Entonces tendremos y veces dx, que es todo esto. Yes. Y tendremos menos 2 veces x es, y multiplicado por v más y multiplicado por d. Plus y times dy. Ahora vamos a distribuir y simplificar. Tenemos y cuadrado de v más y d. Plus yv dy. Aquí tendremos menos 2 y d menos 2 y d. Minus 2y dy. Observa cómo cada término contiene un factor de y. Observa cómo cada término contiene un factor de y. Vamos a dividir eso,
así que vamos a dividir ambos lados entre y. Entonces tendremos I de v más d. plus v dy Menos 2d. Menos 2d es igual a 0. Ahora sigamos adelante y combinemos estos dos términos. Entonces tenemos sid. Entonces será menos d menos 2d es igual a 0. Ahora vamos a avanzar y mover los dos términos d a la derecha. Entonces tenemos id es igual a d más 2d. v dy plus 2dy. Y seguiremos adelante y factorizaremos el d. Entonces tenemos id es igual a la cantidad de v más 2. Tiempos d. Avancemos y llevemos esto a la siguiente diapositiva. Ahora queremos los términos y a la derecha y los términos v a la izquierda, así que lo que haremos ahora es multiplicar ambos lados por 1 sobre i. Así como 1 sobre la cantidad de v más 2. Observe en el lado izquierdo que los términos y se simplifican. Entonces tenemos 1 sobre la cantidad v más 2 veces de v igual aquí. V plus 2 sobre V plus 2 se simplifica a 1, por lo que tenemos 1 sobre id. Ahora vamos e integramos ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos un valor absoluto de registro natural de V más 2. Tendríamos una constante de integración, pero también tendríamos una en el lado derecho. Vamos y solo pónganlo allí. Aquí tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de I más C. Ahora, si esta ecuación es verdadera, e elevado a la potencia del lado izquierdo debe ser igual a la potencia del lado derecho. Recuerde que esto se simplifica muy bien. Ahora solo tendremos la cantidad v más 2, lo cual asumiremos que es positivo. Ahora en el lado derecho tenemos que tener cuidado. Esto es igual a e elevado al poder del logaritmo natural valor absoluto de, y veces e elevado al poder de c. Bueno, esto es igual a y para c es solo otra constante. Entonces esto sería y multiplicado por k si dejamos que k sea igual a s. Entonces, en el lado derecho, podemos escribir esto como k veces i. Recuerde que estamos tratando de resolver esto en términos de x e y, por lo que no podemos dejar esto en términos de v. Originalmente usamos la sustitución x es igual a y veces v. Y por lo tanto v es igual a x dividido por y. Entonces tenemos x dividido por i más 2 iguales k veces i. Para terminar, continuaremos y limpiaremos esta fracción aquí multiplicando ambos lados por i. Entonces dejaremos nuestra solución como x más 2, y es igual a una constante por i al cuadrado. Seguimos adelante y terminamos mirando esto gráficamente. El campo dependiente rojo que se ve a continuación se puede generar a partir de la ecuación diferencial original, y luego a partir de la solución general, x más 2i es igual a una constante c por i al cuadrado. Creo que usé k en la diapositiva anterior. Podemos seleccionar valores para c y luego graficar soluciones de la familia de soluciones. Entonces, en el gráfico a continuación, utilicé c es igual a 2 negativos, 1 negativo, 0, 1 y 2, solo para mostrar algunas de las posibles soluciones. De nuevo, esto debería ser c igual a estas constantes. Bien, veremos un ejemplo más en la parte 3. Espero que hayas encontrado esto útil.